En esta ocasión hablaremos sobre aspectos relevantes de la disfunción endotelial, sus causas, eventos y consecuencias para la salud. La disfunción endotelial es una combinación de cambios fisiopatológicos en la estructura y función de las células endoteliales. En condiciones normales, existe un equilibrio entre sustancias vasodilatadoras, antitrombóticas, antiproliferativas, con sustancias vasoconstrictoras, protrombóticas y proliferativas, respectivamente. Pero en la disfunción endotelial, este balance se rompe. Gran parte de las funciones del tejido endotelial, en condiciones normales, son debidas al óxido nítrico, que contribuye a la homeostasis, mediante numerosas acciones que compensan a la inflamación y a la trombosis, e incluso evita la apoptosis de las células de músculo liso vascular. En el caso de su papel contra la inflamación, el mecanismo consiste en reducir el protagonismo y la actividad de mediadores y citocinas inflamatorias, así como la adhesión de moléculas en la superficie del endotelio. Todo ello evita un aumento del estrés oxidativo, que como veremos más adelante tiene especial importancia en la disfunción del endotelio. Pero, ¿qué es el estrés oxidativo? Es la pérdida del equilibrio entre las especies reactivas de oxígeno y las sustancias antioxidantes que las neutralizan. En condiciones normales, como producto del metabolismo celular, se producen sustancias que llevan en su estructura moléculas muy inestables de oxígeno. Este oxígeno contiene electrones impares muy inestables, que buscan emparejarse a toda costa con otras sustancias. Normalmente las sustancias antioxidantes se ofrecen, como si fuesen kamikazes, para neutralizar estas especies reactivas. Si faltan estos antioxidantes, estas moléculas inestables se unen a proteínas, lípidos o ácidos nucleicos de células normales del cuerpo, alterando su estructura, y por ende, su función normal. Es importante destacar entonces que existen factores externos, como la exposición a la radiación, la contaminación, el tabaco, la dieta poco saludable y el estrés, que pueden aumentar la producción de estas especies reactivas. Por otro lado, la disminución de la capacidad de los sistemas antioxidantes también rompen este equilibrio, provocando así el aumento del estrés oxidativo, lo que conlleva a disfunción endotelial. La disminución de la vasodilatación arterial, dependiente de óxido nítrico, es la manifestación más temprana de la disfunción endotelial. Se observa en pacientes con diversos factores de riesgo, como hipercolesterolemia, diabetes u homocisteinuria. La hipercolesterolemia también puede a su vez condicionar una disminución de la biodisponibilidad de óxido nítrico. La disfunción del endotelio conlleva a la aparición de la llamada activación endotelial, que se define como la capacidad de la célula endotelial de adquirir nuevas funciones, sin evidencia de daño o división celular anormal. Estas nuevas funciones incluyen una elevada producción de factores proinflamatorios y protrombóticos. La activación endotelial favorece el estado de aterosclerosis, ya que existe un aumento de la permeabilidad de las membranas de las células endoteliales, lo que permite el paso de LDL debajo del endotelio, hasta la capa íntima del vaso sanguíneo. El colesterol es una sustancia que se encuentra en forma natural en el organismo, y es esencial para la síntesis de hormonas, ácidos biliares, vitamina D y otras sustancias. Las lipoproteínas de baja densidad, o LDL, son moléculas que transportan colesterol desde el hígado al resto del organismo, a través de los vasos sanguíneos. Por el aumento de la permeabilidad endotelial, puede depositarse directamente en la capa de tejido conectivo subendotelial, de la capa íntima de las arterias. El sistema inmune activa a los monocitos circulantes, transformándose en macrófagos, que intentan devorar al colesterol acumulado. La acumulación de macrófagos, llenos de colesterol oxidado, se transforman en las llamadas células espumosas, lo cual aumenta la toxicidad. Aumenta entonces el estrés oxidativo, y se liberan mayor cantidad de citocinas y otras sustancias proinflamatorias. Recapitulemos entonces. En el inicio de la lesión aterosclerótica, lo primero que ocurre es una disfunción endotelial. Esto condiciona dos eventos. El primero es el aumento de la permeabilidad para el paso del colesterol LDL a la pared arterial. El segundo evento es el aumento de citocinas y otras moléculas proinflamatorias por parte del endotelio disfuncional. Por otro lado, el colesterol que atraviesa de forma anormal el endotelio ya no está en contacto con las moléculas antioxidantes que lo neutralizan, y al ingresar a la capa íntima, se oxida con mucha facilidad. Este colesterol oxidado
favorece aún más la producción de citocinas. Recordemos que en la disfunción endotelial ya están aumentados los receptores para células inflamatorias, y ahora, con este refuerzo adicional del colesterol oxidado, inicia la llamada quimiotaxis, que no es más que el llamado y el reclutamiento de más y más células inflamatorias al sitio de lesión. Ya se ha mencionado que los monocitos circulantes se transforman en macrófagos activos y entran a la capa íntima para intentar eliminar al colesterol oxidado. Sin embargo, el mayor estado inflamatorio y la llegada de más colesterol comienzan un círculo vicioso continuo. Los macrófagos, llenos de colesterol, se transforman en las células espumosas, las que al no poder eliminar el colesterol oxidado, mueren, por la llamada apoptosis o muerte celular programada. Estas células muertas liberan el colesterol que han acumulado, con restos celulares, lo que aumenta el estado inflamatorio. Esta lesión que se ha descrito es lo que se conoce como estría grasa, y se puede formar tan temprano como en la infancia. El permanente estado inflamatorio estimula a las células musculares de la capa media de la arteria, y en un intento por delimitar la lesión localmente, algunas de estas células migran a la capa íntima y comienzan a producir colágeno y elastina para rodear la lesión inicial. El exceso de células, fibras y líquido inflamatorio hacen que se engrose considerablemente la pared arterial, protruyendo hacia la luz del vaso, formando la llamada placa de ateroma. Esta placa entonces está formada por un núcleo de materia grasa, rodeada de fibras colágenas y elastina. Esta lesión, según su tiempo de formación, su estructura y composición, puede ser estable o inestable. Es lógico pensar entonces que la placa inestable está menos organizada, tiene menor tiempo de haberse formado, y su cubierta fibrosa es delgada, pudiendo romperse con relativa facilidad. Lo contrario ocurre con la placa estable. De manera gradual, la placa de ateroma continúa acumulándose en la pared de las arterias. Este proceso empeora cuando existen condiciones como hipertensión arterial, tabaquismo y diabetes, entre otros. En muchas ocasiones este aumento de la placa pasa inadvertido, hasta que las arterias se estrechan y endurecen, hasta obstruir un 70% de su luz original, afectando considerablemente la circulación sanguínea. Algunas placas inestables pueden romperse, liberando su contenido a la sangre, generando el estímulo para la formación de trombos, que pueden provocar un infarto cardíaco o un accidente cerebrovascular. La disfunción endotelial está relacionada a muchas otras alteraciones patológicas y enfermedades crónicas conocidas. El objetivo de este video explicativo es sentar las bases para entender mejor la fisiopatología de todas estas entidades, que al final tienen como factor común al daño endotelial. De esta manera, finalizamos este interesante tema, con la seguridad que abrirá muchas expectativas para profundizar más en el conocimiento y valorar la importancia de mantener un endotelio sano y funcional. Hasta el próximo video.